Quiero que cierres los ojos por un momento y te pongas en contacto con uno de esos recuerdos que llevas dentro de ti, uno de esos momentos en los que alguien te hirió profundamente. No me refiero a un dolor físico, sino a una herida emocional. Tal vez fue una traición inesperada de una persona en quien confiabas plenamente. Quizás fue una palabra cruel, dicha en el peor momento posible, o un acto de injusticia tan flagrante que te dejó sin aliento. En ese momento, cuando el dolor es tan palpable que parece que te asfixia, ¿qué fue lo primero que sentiste? La respuesta más común es la rabia, una ira que comienza a arder en el pecho. Luego, el resentimiento, ese sentimiento que se instala en lo más profundo de tu ser y te hace pensar una y otra vez: debo hacer que esta persona pague por lo que me hizo. Ese es el germen de la venganza. Cuando alguien nos lastima, nuestra primera reacción no es racional, no es serena, es visceral. La venganza, en muchos casos, no es un deseo consciente, es más bien una reacción instintiva. Nos sentimos obligados a devolver el golpe, como si fuera una cuestión de supervivencia emocional. El dolor emocional puede ser tan intenso que sentimos que la única manera de aliviarlo es infligir un daño igual o mayor a quien nos lo causó. Y aquí está la trampa. El deseo de venganza se presenta como una solución, como si, al hacer sufrir a la otra persona, pudiéramos recuperar lo que perdimos, como si hacerles daño nos permitiera volver a estar en paz con nosotros mismos. Pero hay algo que muchos no ven en este punto. Cuando el dolor es tan profundo, tan abrumador, nuestra mente se nubla. Nos volvemos incapaces de ver la trampa que nos tiende el deseo de venganza. Nos hace creer que será una especie de cura, un bálsamo para nuestra alma herida. Y sin embargo, lo que la mayoría no comprende es que la venganza nunca es una cura, es un veneno que consumimos esperando que dañe al otro, pero en realidad nos destruye a nosotros mismos. Imagina por un momento que eliges actuar según ese deseo de venganza, devuelves el golpe, haces que la otra persona sienta el mismo dolor que tú sentiste, o incluso más. Tal vez por un instante sientas una pequeña satisfacción, una sensación momentánea de triunfo, pero déjame preguntarte algo. ¿Cuánto dura esa sensación? ¿Realmente te sientes mejor después de haber hecho daño? Si alguna vez has caído en la tentación de la venganza, sabrás que la respuesta es no. Esa satisfacción momentánea es efímera. Tan pronto como desaparece, te quedas con el mismo vacío, con el mismo dolor. Pero ahora, ese dolor se ha multiplicado. No solo sigues cargando con el dolor original de la ofensa, sino que ahora también llevas el peso del rencor, de la culpa y del ciclo de destrucción que has iniciado. La venganza es como un fuego que se aviva cada vez que lo alimentas. Crees que apagará el dolor, pero solo lo intensifica. Crees que devolver el golpe te permitirá cerrar el capítulo, pero lo que realmente hace es prolongar tu sufrimiento. Lo que no entendemos cuando estamos atrapados en el deseo de venganza es que, al hacer daño a otra persona, no estamos restaurando un equilibrio, no estamos trayendo justicia, estamos en cambio perpetuando un ciclo de dolor que no tiene fin, porque cada vez que haces daño, creas más dolor, y el dolor, inevitablemente, vuelve a ti. Es como si estuvieras construyendo una prisión emocional con tus propias manos. Ladrillo a ladrillo, cada pensamiento de rencor, cada acto de venganza levanta un muro alrededor de ti. Y mientras más tiempo pasas en ese ciclo, más alta se vuelve esa pared. Hasta que finalmente te das cuenta de que te has encerrado a ti mismo en una celda de sufrimiento. Te has convertido en prisionero de tu propio rencor, de tus propias acciones. Esto es lo que los estoicos entendieron con tanta claridad. Marco Aurelio, el gran emperador filósofo,
enfrentó traiciones y desafíos que pocos de nosotros podríamos imaginar. Sin embargo, Él nos dejó una enseñanza que sigue siendo profundamente relevante hoy en día. La mejor venganza es no ser como aquellos que te han hecho daño. Piénsalo. Cuando alguien te hiere, es fácil caer en la tentación de igualarte a ellos, de convertirte en lo mismo que desprecias. Pero Marco Aurelio nos invita a tomar un camino diferente, un camino más elevado. Nos invita a romper el ciclo. La venganza, aunque se presenta como una solución, es en realidad una trampa. Nos seduce con la promesa de alivio, con la ilusión de que al devolver el daño podremos restablecer el equilibrio. Pero lo que la venganza realmente hace es prolongar nuestro sufrimiento. En lugar de curarnos, perpetúa nuestras heridas. Es como intentar apagar un incendio con gasolina. Cuanto más alimentas el fuego, más se propaga. Cuanto más te aferras al deseo de venganza, más te consume por dentro. Lo que los estoicos nos enseñan es que la venganza no es una respuesta racional, no es una solución, es una reacción impulsiva, nacida del dolor y del rencor. Y cada vez que reaccionamos desde la ira, desde el odio, estamos cediendo nuestro poder. Estamos permitiendo que las acciones de los demás controlen nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestra vida. Pero ¿qué sucede cuando eliges no reaccionar desde la ira? ¿Qué sucede cuando decides no devolver el golpe? En ese momento recuperas tu poder. Te liberas del ciclo de la venganza. Porque la verdadera libertad no está en devolver el daño, sino en resistir la tentación de hacerlo. Cuando eliges no reaccionar desde el rencor, estás diciendo: no permitiré que lo que me hicieron controle mi vida. No permitiré que sus acciones dicten quién soy. Los estoicos nos enseñan una verdad fundamental. No podemos controlar lo que los demás nos hacen, pero siempre podemos controlar cómo respondemos a ello. Esta es una de las enseñanzas más poderosas de Epicteto, otro de los grandes filósofos estoicos. No son las cosas en sí mismas las que nos afectan, sino nuestra opinión sobre ellas. ¿Qué significa esto? Significa que no es lo que alguien te hace lo que te causa sufrimiento, sino cómo eliges interpretar lo que te hicieron. Imagina que alguien te insulta, te sientes herido, humillado. Tu primera reacción es probablemente devolver el insulto, hacer que esa persona sienta el mismo dolor que tú. Pero, ¿qué pasa si decides detenerte un momento y reflexionar? ¿Qué pasa si te preguntas: ¿realmente este insulto tiene poder sobre mí? ¿Realmente define quién soy? En ese instante, recuperas tu libertad. Porque la verdadera libertad no está en lo que otros te hacen, sino en cómo tú eliges responder. Cuando eliges no reaccionar desde la ira, cuando eliges no devolver el daño, estás tomando control de tu vida. Estás diciendo: soy dueño de mis emociones, de mis decisiones, de mi paz interior. Este es el poder del estoicismo. Nos enseña que no somos víctimas de nuestras circunstancias, de lo que los demás nos hacen. Somos libres de decidir cómo interpretamos y respondemos a cada situación. Y cuando eliges la paz sobre la venganza, cuando eliges el perdón sobre el rencor, estás eligiendo la libertad. El perdón es una de las lecciones más profundas y poderosas que el estoicismo nos ofrece. Pero no me refiero a un perdón superficial, de palabras vacías. Me refiero a un perdón verdadero, profundo, que nace de la comprensión de que aferrarse al rencor solo nos hace daño a nosotros mismos. El perdón, desde la perspectiva estoica, no es un acto de debilidad. No significa excusar lo que te hicieron. No significa que lo que sucedió estuvo bien. El perdón es un acto de liberación. Es una decisión consciente de no permitir que esa herida siga controlando tu vida. Cuando eliges perdonar, no lo haces por la otra persona, lo haces por ti.
porque aferrarse al rencor es como aferrarse a una brasa ardiente. Nos quemamos a nosotros mismos mientras esperamos que el otro sufra, pero el único que sufre eres tú. Cada día que pasas aferrado al rencor es un día en que permites que esa herida siga abierta, que siga sangrando. El perdón es soltar esa brasa, es dejar ir el dolor, el rencor, la ira. No significa olvidar lo que te hicieron, no significa que el dolor desaparezca de inmediato, pero sí significa que ya no permites que ese dolor te controle. Cuando eliges perdonar, cuando eliges soltar el deseo de venganza, algo extraordinario sucede. Empiezas a sentir una ligereza que no habías sentido antes. Es como si un peso invisible se levantara de tus hombros, como si de repente pudieras respirar más profundamente, caminar más libremente. Porque el perdón, aunque parezca paradójico, no es un regalo para la otra persona, es un regalo para ti. La vida es como un río que fluye constantemente. El agua no se detiene en una piedra, no se aferra a los obstáculos que encuentra en su camino. Simplemente sigue fluyendo. Y nosotros, como seres humanos, debemos aprender a hacer lo mismo. No podemos aferrarnos a las ofensas, a las heridas, a las traiciones, porque si lo hacemos nos estancamos, nos quedamos atrapados en el pasado, en el dolor, en el sufrimiento, y una vida estancada es una vida que se pudre, que se llena de amargura. Es por eso que los estoicos nos enseñan que la verdadera fortaleza no está en devolver el daño, sino en resistir la tentación de hacerlo. La verdadera fortaleza está en el autocontrol, en la capacidad de elegir no reaccionar desde la ira, sino desde la sabiduría. Porque cuando eliges responder desde un lugar de calma, cuando eliges no dejar que la ira y el odio te consuman, es cuando realmente empiezas a ser libre. Recuerda siempre, la mejor venganza es no ser como aquellos que te han hecho daño. No permitas que las acciones de los demás definan quién eres. Tú tienes el poder de elegir, tienes el poder de decidir cómo quieres vivir tu vida. Y cuando eliges la paz sobre la venganza, cuando eliges el perdón sobre el rencor, es cuando realmente encuentras la libertad. Esa libertad que no depende de lo que te hagan los demás, sino de cómo decides responder ante la vida.